Mucha gente diría que la existencia de evidencia es una parte crítica para cualquier postura o proposición. Alvin Plantinga estaría en desacuerdo cuando se habla sobre la creencia en Dios, y diría que es perfectamente aceptable el creer en Dios sin siquiera evidencia potencial. ¿Por qué? De acuerdo con su argumento a favor del teísmo como creencia básica, si Dios creó nuestras facultades cognitivas con el propósito específico de creer en el ámbito espiritual, entonces la creencia en Dios estaría completamente justificada. Alvin Plantinga entonces pasa a decir que la probabilidad de que este Dios exista es la misma probabilidad que tiene la creencia en Dios de estar justificada, y que esta probabilidad sobrevive a la navaja de Occam mientras no haya argumentos en contra de la existencia de Dios realmente buenos. Por lo tanto, la creencia en Dios es probablemente razonable, adjunta con esta probabilidad. Las ideas de Plantinga sobre las creencias básicas, siendo estas epistemológicas, primero requieren de una discusión sobre epistemología para preparar el terreno. Primero que nada debemos plantearnos algunas preguntas epistemológicas básicas. ¿Qué cosa nos sirve como justificación para una creencia ordinaria? Si una creencia X cuenta con una cantidad razonable de evidencia a su favor, entonces esa creencia X está justificada, lo que sin duda es una respuesta decente. Y por extensión, esta respuesta dice que si una creencia X no tiene suficiente evidencia, entonces no debería ser considerada como justificada. Ahora hablemos de evidencia. Según la Real Academia de la Lengua, evidencia es certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar, prueba determinante en un proceso. Dictionary Reference nos da definiciones un poco más completas. Aquello que tiende a probar o no algo, aquello que clarifica o simplifica, una indicación o signo, información presentada en una corte o jurado a modo de prueba de los hechos en discusión que puede incluir el testimonio de testigos, grabaciones, documentos u objetos. Con evidencia uno usualmente se refiere a algo tangible, palpable, que sirve de sustento para una afirmación o para mantener en pie una proposición, un escenario o una situación hipotética alegada como posible o verdadera, según la cantidad precisamente de evidencia. La presencia de evidencia empírica ha sido en muchas escuelas a lo largo de la historia fundamental para la aceptación de verdades epistémicas acerca del mundo externo. A primera vista tiene sentido querer apoyarse en evidencia y tomar eso como punto de partida para calificar la veracidad de algo. Y en la vida cotidiana es un criterio práctico y aceptable. Pero reflexionando cuidadosamente, esta postura es demasiado simple y poco suficiente. Analicemos los siguientes detalles. Considera mi creencia en que 2 más 2 son 4. O esta otra, premisas sólidas llegarán a una conclusión sólida. Mi creencia en cualquiera de estas dos cosas no está técnicamente hablando justificada por evidencia. No tengo evidencia en el día a día ordinario que 2 más 2 sean 4, porque no puedo usar nada fuera de las matemáticas para probar que 4 es el resultado. Tampoco puedo probar fuera de la lógica mi razonamiento anterior. Por ejemplo, supón que conocemos a una criatura que pueda comunicarse con nosotros y no creyera ni en la lógica ni en las matemáticas. ¿Podríamos probarle a esa criatura por algún método que de hecho 2 más 2 son 4 o que argumentos deductivos sólidos son verdad? No parece posible, porque estaríamos usando herramientas de la lógica o matemáticas para probar nuestras creencias. Así que parece que aunque trascendentalmente es obvio y verdadero el resultado de la suma y el razonamiento lógico, la lógica y las matemáticas no pueden ser justificadas por medio de algún razonamiento externo. Es algo que es simplemente creído por todos como verdad. Se consideran inherentemente como verdades y por lo tanto son ejemplos de creencias propiamente básicas justificadas. Además de esto, tenemos el argumento de la regresión, el cual dice que si toda creencia debe ser justificada, entonces ninguna creencia puede ser justificada, y por esto toda creencia es tenue porque toda creencia es justificada por otra creencia que en sí misma necesita otra justificación propia, así hasta el infinito.
Así que claramente algo debe ser básico. ¿Qué es una creencia propiamente básica? Una escuela de epistemología más compleja que la del primer ejemplo sobre la cuestión de qué hace a una creencia verdad es el fundacionalismo clásico o básico. El fundacionalismo tiene este nombre porque mantiene que aparte de los argumentos sintéticos a posteriori, como por ejemplo, si esta escalera está muy vieja y deteriorada, entonces es muy probable que se rompa, existen creencias fundacionalistas propiamente básicas como 2 más 2 son 4, que no necesitan evidencia, como ya explicamos anteriormente. El fundacionalismo básico propone lo siguiente: una creencia está justificada si A. tiene evidencia o B. es propiamente básica. Ahora podemos ver el perfil del enfoque de Plantinga y su argumento para las creencias básicas. Para evadir las cuestiones de la no evidencia en la existencia de Dios, Plantinga tendrá que mostrar que la creencia en Dios es propiamente básica. Como tenemos ya un ejemplo de dos creencias básicas, lógica y matemáticas, debemos preguntar, ¿qué las hace propiamente básicas? ¿Existirán otras creencias de esta índole? Un requisito típico de las creencias básicas es que estas son autoevidentes. En otras palabras, estas creencias se intuyen como totalmente verdaderas y auténticas, a pesar de que nosotros los humanos no descubrimos, por ejemplo, las matemáticas por medios no matemáticos. Otro criterio regularmente dado es que las creencias básicas son incorregibles, es decir, yo soy incapaz de cambiar mi creencia en X. Supón que una persona trata por alguna razón de dejar de creer que 2 más 2 son 4 o que un argumento sólido muestre la posibilidad de su conclusión. Este tipo de creencias simplemente no son intercambiables. Una persona puede tratar de dejar de creer en la lógica, pero esas creencias están definitivamente en nosotros y son invariables. Todo esto no parece que apoye la noción de Plantinga, ya que parece que las creencias teístas no son autoevidentes o mucho menos invariables. Así que veremos ahora el criterio especial que Plantinga añade para las creencias básicas. El criterio adicional de Plantinga es que una creencia es básica si el tener la creencia es una de las funciones de las facultades cognitivas de una persona. Por ejemplo, supón que fabricas un pequeño robot y lo diseñas de tal forma que solo pueda caminar en línea recta hacia adelante. Digamos que te vas de casa y lo dejas caminando. La función del robot es caminar hacia adelante y mientras lo haga tu robot está funcionando correctamente. Supón ahora que Dios existe. Supón además de esto que Él creó a los humanos con la intención específica de creer en Él. Este escenario sería similar al del robot, ya que Dios nos creó con la función de creer en Él, y de este modo nosotros estaríamos satisfaciendo una de nuestras facultades cognitivas. Así como el robot camina hacia adelante, creer en Dios bajo este modelo de realidad sería lo más apropiado. Así que aquí vemos un tercer criterio y esto. Una creencia es justificada si A. tiene evidencia, B. es propiamente básica porque es incorregible y autoevidente, o C. las herramientas que moldean las creencias de una persona fueron hechas para esa creencia en específico. Claramente, si nuestras herramientas mentales, que nos permiten creer cualquier cosa en primer lugar, fueron moldeadas directamente por Dios para tener ciertas creencias, entonces bajo estas circunstancias es correcto tener esas creencias. Si Plantinga está en lo correcto, entonces un tercer criterio puede ser añadido a lo que constituye a una creencia propiamente básica, lo que nos trae a la siguiente cuestión. ¿Qué implicaciones prácticas tendrá esto con respecto a cualquier otro argumento para el teísmo o el cristianismo? De acuerdo con Plantinga, nosotros deberíamos seguir teniendo nuestros argumentos y razones para creer en Dios, pero aparte de la creencia básica, estos no tienen que ser buenos. Por ejemplo, supón que fabrico un robot especial con la función de estar en el espacio transmitiendo cierta señal a la Tierra. Sin embargo, por alguna razón extraña yo decido darle libre albedrío al robot para que éste sea libre de mandar la señal o no. Según Plantinga, no importa cómo el robot mande la señal de regreso a la Tierra. Mientras la señal básica salga, de una u otra manera el robot está funcionando correctamente. Del mismo modo, si creemos en Dios, ya sea por buenos argumentos o malos argumentos,
Entonces, mientras tengamos la creencia en Dios bajo esa situación específica, entonces estamos creyendo en Dios acertadamente. No importa cómo nosotros lleguemos a creer en Dios, porque una de nuestras funciones es creer en Dios. La realización de esta creencia es lo que importa, no la forma en la que vamos a ella. Por ejemplo, supón que este es mi argumento para la existencia de Dios, o quizá este otro. Según Plantinga, no importa que estos argumentos sean terribles, y digamos que hay gente que cree en Dios por argumentos similares a estos. Pero si la función de estos argumentos es para creer en Dios, entonces no importa si alguien tiene un argumento como estos o el argumento más maravillosamente deductivo y sólido del mundo. Ellos siguen creyendo en Dios y sus creencias las tienen porque Dios creó sus facultades cognitivas y éstas están funcionando correctamente. De este modo, lo que la creencia básica hace es reducir estos argumentos como irrelevantes, así como cualquier otro criterio. Hasta ahora hemos sido amables con Plantinga y le hemos concedido por el bien de su argumento que este Dios existe y ha moldeado nuestras facultades cognitivas. Bajo estas circunstancias, parece obvio que la creencia en Dios, debido al criterio utilizado, sería propiamente básica y justificada, no importa cómo lleguemos a tener la creencia. Pero, ¿qué tal si todo esto es una fantasía? Plantinga está consciente de esta circularidad y por eso su argumento se convierte en un argumento fantasma dependiente de la posibilidad de la existencia de un Dios como él lo describe. Digamos que hay dos posibilidades, ya sea que Dios existe y es como lo describe Plantinga, o Dios no existe o no es el tipo de Dios que nos impregna de creencias básicas. Por lo tanto, digamos que la posibilidad de cualquiera de estos dos escenarios es del 50%. Si la posibilidad de que un Dios exista es del 50%, entonces eso significa que hay un 50% de que la creencia teísta esté 100% justificada, porque si este Dios existe, la creencia teísta estaría totalmente justificada. De este modo, si las probabilidades son del 50%, tenemos esta conclusión que, sin saber en qué universo vivimos, el universo con Dios o el universo sin Dios, podemos decir que la creencia en Dios está justificada al 50%, y esto sería suficiente como para tomar esta creencia como razonable de acuerdo a los estándares de la mayoría de la gente. Sin embargo, este enfoque no toma en cuenta dos cosas, que es la posibilidad de otros argumentos en contra de este tipo de Dios, y también que incluso si todos los otros argumentos en contra de este Dios fallan, aún sigue en pie el argumento de que el teísmo es una creencia vulnerable a la navaja de Occam. Pero la existencia de este tipo de Dios sigue siendo improbable sin importar que no haya problemas aceptando su existencia. Por ejemplo, supón que tienes la posibilidad de X. No hay evidencia para X y no hay evidencia en contra de X. Sin embargo, hay evidencia en contra de X en el sentido de que X es inútil o innecesario como término para alguna teoría. En este sentido, incluso si no hay otro tipo de evidencia en contra de X, X sigue siendo improbable. Por ejemplo, tú podrías decir que tu vecino, mientras conducía para llevar a su perro al estilista de mascotas, se compró un helado en el camino, pero no tienes evidencia de esto. Así que podrías decir que fue 70% probable que no fue así, porque no hay necesidad de agregar este hecho o término a la teoría de lo que tu vecino hizo. Plantinga diría que incluso cuando la creencia teísta solo cuente con la probabilidad del 30% de ser verdad, sigue siendo racionalmente justificada. Una probabilidad del 30% sigue siendo una probabilidad racional, aunque pueda no ser la creencia más fuerte en este ámbito. Como es de señalar, muchas personas han argumentado a favor de algo que era solo el 50% de probabilidades de ser cierto con respecto a todas las creencias sobre el tema, o el 30% o incluso menos. Si esto es cierto, entonces un 30% de la veracidad de la creencia en Dios o por ahí podría ser una postura intelectualmente honesta. Ahora, Plantinga aparentemente no piensa que los argumentos sean necesarios para la creencia teísta y pueda que hasta piense que no existen argumentos válidos. Sin embargo, supón que existen argumentos válidos. Bien,
todas las probabilidades de que existe Dios no serían solo de 3 a 10 o de 5 a 10, estas serían sustancialmente más altas. Y entre más alta esta probabilidad, más alta se vuelve la probabilidad de que la creencia teísta esté justificada. Por tanto, argumentos teístas válidos serían de hecho muy amistosos para con el argumento de Plantinga, elevando dramáticamente esa probabilidad del 30% y arrojándonos una probabilidad posiblemente mayor al 50% debido a la abundancia de buenos argumentos teístas y la carencia de buenos argumentos por parte del ateísmo. El argumento de las creencias básicas y el teísmo como una es un argumento que, aunque ha sido polémico dentro de la misma comunidad creyente, presenta un caso sólido y razonable a favor de la existencia de Dios. Un argumento que, dado el escenario actual del teísmo dentro de la academia, no debería ser ignorado e incluso podría ser presentado como un argumento contundente cuya solidez incrementa con la cantidad de argumentos buenos con los que cuenta el teísmo, cuyo panorama luce bastante alentador.